El Tour de Francia 2026 ha dejado de ser una simple exhibición de existencia física para convertirse en el escenario de la transformación jerárquica más impactante de la era moderna del World Tour. Durante años, las grandes estructuras del viejo continente gobernaron el pelotón internacional bajo una soberbia absoluta, convencidos de que sus presupuestos de 1.000 millones y sus búnkeres de Big Data los hacían completamente impenetrables. Todo estaba minuciosamente programado por sus ingenieros de rendimiento. Cada vatio por kilogramo, cada gramo de carbohidratos y cada aceleración en los puertos se calculaba mediante complejos algoritmos informáticos que pretendían eliminar por completo el factor de la imprevisibilidad humana. Los ciclistas europeos competían como auténticos autómatas de laboratorio, seguros de que nadie podría romper sus ecuaciones de oficina. Pero el asfalto de la alta montaña es un juez incorruptible que no atiende a planes corporativos cuando se enfrenta a la fuerza bruta de la naturaleza. Las últimas horas en el paddock han desatado un estado de paranoia colectiva y pánico histórico tras confirmarse que la tiranía de las máquinas ha sido completamente demolida. El imperio de las famosas ganancias marginales ha sufrido un apagón sistémico irreversible y bajo el grito de boicota del toro, el responsable de provocar un terremoto de proporciones bíblicas es el fenómeno de Baja California, Isaac del Toro. Las portadas digitales de los diarios deportivos más influyentes del planeta han estallado ante la magnitud de la crisis táctica surgida en el seno del pelotón, pero esta vez el fuego no se encendió en las carreteras, sino en las oscuras e influyentes redacciones de los principales medios galos que han decidido cruzar una línea roja ética sin precedentes en el deporte moderno. Las zonas mixtas y los centros de prensa se han transformado en un auténtico hervidero de miradas desencajadas, murmullos y declaraciones de absoluta impotencia. Al ver que las máximas figuras locales eran sistemáticamente humilladas en cada puerto de montaña por el pedaleo indomable del joven prodigio mexicano, un sector radical de la prensa francesa, incapaz de digerir la devaluación de sus propios ídolos, decidió activar un boicot institucional masivo, lanzando editoriales cargados de un veneno insólito, exigiendo de manera arbitraria visiones técnicas destructivas a su bicicleta tras cada etapa y asfixiando su entorno con acusaciones veladas. Los grandes magnates de la comunicación intentaron asestar un golpe definitivo a la estabilidad psicológica del líder del UAE Team Emirates. El núcleo de este pánico generalizado, el dato exacto que quebró por completo la estabilidad psicológica de los organizadores y su dirección técnica, se centra en la escalofriante capacidad de asimilación de fatiga de Isaac del Toro a altitudes extremas, superando con creces los 2.000 metros de altura. Según las gráficas térmicas filtradas de manera implacable, mientras los líderes consagrados de Europa alcanzan su umbral anaeróbico máximo, entrando en una zona de colapso muscular inminente y mostrando oscilaciones pesadas en sus hombros debido a la acumulación de ácido láctico en pendientes superiores al 12% de inclinación, el organismo del mexicano opera con una suficiencia que roza el insulto para sus preparadores físicos. Las métricas demuestran que, en los momentos de máxima agonía, donde los atletas de laboratorio se ahogan buscando oxígeno, Del Toro cuenta con una reserva oculta del 4% de potencia pura intacta. Ver a un debutante asimilar el vacío de la altitud con semejante frescura metabólica, manteniendo un índice de estrés cardíaco ridículamente bajo mientras tritura los vatios programados del bloque más caro del planeta, sembró el terror en la vieja guardia de las corporaciones mediáticas galas, quienes entendieron que si no ejecutaban un boicot coordinado para desgastarlo fuera de las carreras, sus estructuras tradicionales quedarían enterradas para siempre. La presión de los patrocinadores globales y de las marcas comerciales ha alcanzado niveles insoportables, pero este atropello descarado de la prensa local provocó un levantamiento ético de proporciones titánicas que los editores parisinos jamás pudieron predecir en sus ordenadores. En lugar de sumarse al linchamiento mediático o aprovechar el acoso para sacar ventaja deportiva, las escuadras más poderosas de Europa y los grandes capos del pelotón internacional estallaron en una ira absoluta contra el juego sucio de los diarios franceses. En un hecho sin precedentes que ha fracturado la geopolítica del World Tour, los rivales históricos del mexicano decidieron unirse de forma oficial en un bloque de contención inquebrantable para salvar y blindar a Isaac del Toro frente al acoso periodístico.
Los líderes del pelotón han tomado el control absoluto de las ruedas de prensa y de las carreteras, transformando la carrera en una declaración de guerra abierta contra la manipulación informativa. Las alarmas están sonando a máxima potencia, el muro de desinformación galo está comenzando a agrietarse y el mundo entero contiene el aliento para ver cómo la unión de los ciclistas se prepara para destrozar el boicot corporativo en la alta montaña. La onda de choque provocada por lo que la prensa internacional ya califica como una capitulación ética, sin precedentes terminó por destruir el último reducto de estabilidad emocional que quedaba en los búnkeres estratégicos de los medios de comunicación corporativos y el entorno de los equipos tradicionales en Francia. Al caer la noche en el hotel de concentración, las salas de prensa y las oficinas editoriales se transformaron en centros de crisis, un estado de sitio técnico absoluto. Directores de redacción, analistas de rendimiento y científicos de datos se sentaron frente a las pantallas con la respiración contenida, obligados a procesar una realidad fisiológica y mediática que sus propios sistemas informáticos catalogaban como un error absoluto del sistema. Las computadoras predictivas de última generación, que durante años habían asegurado la hegemonía del viejo continente mediante cálculos infalibles de opinión pública, habían sufrido un apagón conceptual irreversible ante la rebelión inesperada de los propios ciclistas europeos frente al ataque cibernético e impreso lanzado contra Isaac del Toro. En el cuartel general de los diarios tradicionales galos, el ambiente reflejaba una parálisis operativa que rozaba el pánico institucional. La maquinaria mediática, célebre en los 5 continentes por llevar la filosofía de la presión psicológica hasta extremos casi militares, midiendo el impacto de cada titular agresivo en la frecuencia cardíaca y los niveles de estrés de los corredores extranjeros, se descubrió completamente indefensa. El director de redacción ordenó proyectar en la pared tridimensional los gráficos métricos del impacto digital tras el lanzamiento de sus editoriales difamatorios y el llamado al boicot técnico. Lo que los ingenieros de comunicación observaron en los monitores de Big Data fue la confirmación de que el imperio del periodismo controlado por software estaba siendo ejecutado y desmantelado en directo por los propios ciclistas en televisión abierta. Nuestros titulares no han fallado en su índice de penetración en el mercado ni hemos cometido un error en la curva de distribución de la polémica, explicó el jefe de análisis de tendencias, descargando su frustración contra el teclado del terminal mientras analizaba los datos de fatiga reputacional. Las métricas demuestran que el bloque europeo de aficionados ha entregado los niveles de indignación más altos de toda nuestra base de datos histórica, pero no contra el mexicano, sino contra nosotros. El problema real, y lo que mantiene a las oficinas editoriales en un estado de paranoia generalizada, es que Isaac del Toro ha triturado por completo los umbrales de la normalidad competitiva y ha provocado una solidaridad inédita. Mientras nuestros analistas estrella necesitaban activar procesos de desprestigio masivo para limpiar el orgullo herido tras cada demarraje en el puerto, el organismo deportivo del pelotón disipa la mentira al doble de velocidad. Intentar sostener este ataque bajo los parámetros de manipulación tradicionales es una sentencia de colapso de credibilidad inmediato para nuestro monopolio informativo. Lo que verdaderamente terminó por desatar la histeria colectiva dentro de los despachos fue el factor definitivo, la profunda carga de compañerismo que introdujo el respaldo público de los líderes del ciclismo del viejo continente. Para la prensa local, la estrategia del boicot siempre se había basado en desgastar las estructuras internas de los equipos rivales, provocando divisiones por el liderato o celos nacionales entre los corredores del World Tour. Sin embargo, ver a los propios portadores de los galones de la vieja guardia romper todos los protocolos de las relaciones públicas globales para defender firmemente al mexicano destruyó cualquier intento de desestabilización interna. La alianza dentro de las escuadras ya no era una simple coincidencia de carrera, sino un bloque blindado e indestructible que fusionaba la experiencia del pelotón tradicional con la potencia biológica salvaje del joven prodigio de Baja California. Ante el descalabro absoluto de sus modelos matemáticos de opinión y la evidente devaluación publicitaria de sus marcas en las transmisiones globales, la dirección de los medios corporativos tomó una determinación desesperada: activar los mecanismos de la manipulación política más agresiva dentro del pelotón internacional.
Durante la madrugada, se entablaron llamadas telefónicas encriptadas de alta prioridad entre el búnker de prensa y los despachos de los patrocinadores más influyentes de Europa. Querían frenar la pérdida de control y contener la furia de los corredores, ideando un pacto de contingencia táctica brutal para las jornadas venideras, la estrategia de la censura asimétrica en zona mixta. Los directores de la vieja guardia informativa comprendieron que si permitían que los rivales de Isaac del Toro continuaran destrozando sus narrativas frente a los micrófonos con esa libertad operativa y con el respaldo absoluto del público, el Tour de Francia quedaría sentenciado de forma irreversible a favor de la verdad del asfalto. De manera paralela a esta ofensiva en las salas de redacción, las maquinarias de relaciones públicas de las grandes corporaciones mediáticas comenzaron a mover sus hilos informativos más oscuros. Artículos de opinión sugeridos de forma sutil desde los búnkeres tradicionales empezaron a circular por los servidores web, planteando la necesidad de implementar sanciones o amonestaciones disciplinarias a los corredores europeos que defendieran al mexicano, con la única intención de forzar un silencio extraordinario o desestabilizar la concentración del entorno deportivo del UAE Team Emirates. Era una guerra de censura estratégica librada a tanto los servidores informáticos como en las salas de conferencias de los diarios internacionales que no asimilaban ver los algoritmos corporativos de difamación totalmente ridiculizados ante la mirada del mundo entero. Sin embargo, los burócratas de la comunicación y los analistas de laboratorio suelen olvidar un principio básico. El ciclismo de leyenda se nutre del valor humano, de la honestidad de los atletas y de la rebeldía frente a la norma establecida, factores que ningún algoritmo de desinformación puede cuantificar desde un escritorio. Mientras los ingenieros de prensa se ahogaban en un mar de simulaciones informáticas fallidas, métricas erróneas de reputación y planes de aislamiento político mediático, Isaac del Toro descansaba en su habitación con la absoluta serenidad de los predestinados. El joven ciclista de Baja California sabía perfectamente que cuando la carretera se inclina de forma agónica y la altitud congela las ideas de los directores técnicos, las conspiraciones de escritorio y las portadas falsas se desvanecen bajo el peso real de las piernas, dejando que sea el instinto salvaje y la unión inquebrantable del pelotón los que dicten la sentencia definitiva sobre el asfalto. Toda la soberbia matemática acumulada en los servidores informáticos de las escuadras locales, las conspiraciones forjadas a altas horas de la madrugada entre los analistas de rendimiento del BISMA, y las estrategias de aislamiento político diseñadas en la penumbra de las redacciones corporativas francesas se desintegraron por completo bajo el sol implacable de la alta montaña de este Tour. El pelotón avanzaba como una maquinaria tensa, silenciosa y asfixiante hacia las rampas más verticales del coloso alpino de la jornada. Todos los corredores, desde los rodadores veteranos encargados de ejecutar el trabajo sucio los valles hasta los líderes consagrados del viejo continente, sabían perfectamente que el pacto de boicot asimétrico intentado por los despachos informáticos y los editores parisinos estaba a punto de pasar la prueba más cruda, honesta y real que existe en el deporte mundial, la ley de la gravedad sobre el asfalto. Al entrar en las primeras estribaciones del puerto, donde la carretera se estrechaba de forma agónica y el porcentaje de inclinación rompía la barrera del doble dígito, el bloque de los principales equipos de la vieja guardia puso en marcha una coreografía militar completamente inesperada para los directores de los diarios corporativos. En lugar de ejecutar el plan de asfixia y aislamiento contra el mexicano, que la prensa gala había exigido en sus portadas como una obligación comercial, los grandes capos europeos formaron una línea compacta al frente del grupo de favoritos, marcando un ritmo destructor que calculaba los vatios al milímetro con el único objetivo de cerrar el paso e intentar encerrar a las propias piezas que intentaban desestabilizar la carrera desde las motocicletas de transmisión locales. Los rodadores pesados alternaron sus posiciones para blindar por completo los pasillos de aceleración en las curvas cerradas, escoltando de manera implícita al joven ciclista de Baja California frente al acoso y la presión artificial de las cámaras que buscaban un gesto de debilidad. Querían devolver la tranquilidad al pelotón, compitiendo bajo un estado de absoluto honor deportivo que rompiera de forma definitiva el complot de las oficinas editoriales de París. Sin embargo,
La física de la alta montaña es un juez incorruptible que no atiende a las inversiones millonarias de las marcas corporativas ni a las campañas de desprestigio ideadas por un software de prensa. A falta de 7 kilómetros para coronar la cima, a más de 2.000 metros de altura donde el aire se vuelve escaso, y cada bocanada de oxígeno es una victoria biológica, la estrategia del muro humano se volvió de forma despiadada en contra de las narrativas sensacionalistas de la prensa. El ritmo infernal impuesto por los líderes europeos para limpiar el nombre del deporte comenzó a pasarle una factura implacable a las piernas de quienes pretendían justificar el boicot mediático. Uno a uno, los gregarios de lujo y los escaladores de élite del bando local empezaron a perder la fluidez mecánica. Sus hombros se balanceaban pesadamente bajo la agonía del esfuerzo extremo. Sus miradas se clavaban con desesperación en las pantallas de sus potenciómetros y sus rostros reflejaban el colapso inminente de sus sistemas musculares. El software periodístico no había previsto que sus propios argumentos colapsarían antes de que Isaac del Toro el Toro mostrara el más mínimo síntoma de fatiga. Justo detrás de esa muralla de desesperación que se desmoronaba por segundos, manteniendo una distancia calculada con una tranquilidad que rozaba el insulto para los directores de redacción del viejo continente, avanzaban Isaac del Toro y Tadej Pogačar. El lenguaje corporal del joven prodigio de Baja California confirmaba milímetro a milímetro la peor de las pesadillas que los simuladores de Big Data habían proyectado en las computadoras de los diarios parisinos. Su pedaleo permanecía limpio, fluido y perfectamente circular, su torso se mantenía completamente inmóvil para desperdiciar energía aerodinámica, y su respiración seguía un patrón controlado de total suficiencia aeróbica. Mientras los redactores preparaban sus crónicas destructivas esperando un colapso en las rampas que superaban el 13% de inclinación, el motor biológico del mexicano operaba dentro de su zona de confort, manteniendo esa reserva oculta de 4% de potencia pura intacta, respaldada por la mirada cómplice de los campeones europeos que rodaban a su lado. El momento del colapso táctico de los búnkeres de prensa llegó con una contundencia demoledora que cambiaría la historia del Tour para siempre y dejaría en la más absoluta vergüenza a la maquinaria de difamación corporativa francesa. Viendo que el grupo principal se reducía a un puñado de supervivientes destrozados por la fatiga y que el bloque tradicional mostraba signos evidentes de debilidad total en sus piernas, incapaz de sostener la cadencia ideal, Del Toro ignoró por completo los códigos de prudencia que los periodistas consideraban obligatorios. El joven mexicano se puso firmemente de pie sobre sus pedales, recibió una palmada de aliento de los propios rivales europeos en un gesto de absoluta justicia deportiva, cambió el desarrollo de su máquina con un chasquido y seco que resonó en toda la montaña y desató un salvaje latigazo, una aceleración tan limpia, violentísima y devastadora que dejó completamente petrificados a los perseguidores en la carretera. No fue un ataque progresivo basado en la gestión controlada de vatios. Fue una explosión de fuerza pura que trituró los titulares falsos en cuestión de segundos, abriendo una brecha insalvable en el asfalto alpino y desatando el caos absoluto en las unidades móviles de televisión. Los coches de prensa y los directores de los diarios tradicionales de Europa entraron en un estado de pánico absoluto al ver las transmisiones de televisión en directo dentro de sus habitáculos de redacción. Los editores observaban con incredulidad cómo las líneas de rendimiento en tiempo real se salían por completo de los márgenes previstos por sus sistemas de crítica. Los directores deportivos intentaron gritar instrucciones desesperadas por la radio para organizar una persecución colectiva entre los restos del pelotón, pero las piernas de los ciclistas que pretendían atacar mediáticamente simplemente ya no respondían a los comandos de la mente, mientras los capos del Visma y del Bora se negaban a colaborar en la destrucción del líder ético de la carrera. La exhibición de Isaac del Toro en los kilómetros finales de la etapa reina se transformó en una demolición monologada de los manuales científicos y mediáticos del viejo continente. Cruzar la línea de meta en solitario, coronando el coloso alpino rodeado por el delirio y la marea de aficionados en estado de shock, no significó únicamente una victoria histórica en Francia. Fue el día en que las alianzas de la prensa clandestina, los muros de datos y los orgullosos algoritmos de control saltaron por los aires, dejando claro al mundo entero que la paranoia de la vieja guardia estaba plenamente justificada
Detener el salvaje latigazo del fenómeno de Baja California con mentiras impresas era una tarea absolutamente imposible. La humillación pública ejecutada por Isaac del Toro en las cumbres más imponentes de Europa no tardó en traspasar los límites del asfalto alpino para transformarse en un terremoto mediático que sacudió las estructuras corporativas del periodismo tradicional francés en cuestión de minutos. En la era moderna del World Tour, cuando una estrategia de boicot y bloqueo editorial diseñada por las mentes más influyentes de la prensa gala es destrozada con semejante violencia en televisión directo, el impacto destruye el valor de mercado de los patrocinadores de manera fulminante. Las luces de las salas de redacción en París permanecieron encendidas hasta la madrugada, convertidas en improvisados despachos de crisis, donde los altos mandos exigían explicaciones inmediatas ante una debacle publicitaria y de credibilidad de proporciones catastróficas que amenazaba con hundir los contratos de distribución internacional. El director principal del mayor diario deportivo de Francia tuvo que afrontar una de las ruedas de prensa más amargas, tensas y humillantes de toda su trayectoria profesional, rodeado por una nube de corresponsales internacionales que exigían respuestas contundentes ante el fracaso absoluto de su campaña de desprestigio y aislamiento técnico. Con el rostro completamente desencajado por la presión corporativa y una expresión de total desarmamento táctico ante las cámaras de televisión, el editor jefe no tuvo más remedio que capitular ante los micrófonos de la prensa especializada mundial. Hemos construido una maquinaria de análisis basada en el control de datos y la monitorización de las métricas de rendimiento tradicionales, confesó con amargura visible ante los enviados de las agencias internacionales. Nuestras proyecciones sugerían que la fatiga mental cedería ante el boicot mediático y la presión burocrática en la etapa de hoy. El problema es que Isaac del Toro no es un ciclista moldeable que se pueda predecir con un algoritmo de opinión pública. Su mentalidad opera fuera de los márgenes normales del estrés competitivo. Intentar romper su concentración en la alta montaña a través de la presión mediática es, en este momento, unir al pelotón entero de Europa en nuestra contra. Al mismo tiempo, en el entorno de los equipos tradicionales que la prensa parisina había intentado utilizar como punta de lanza política contra el mexicano, la atmósfera interna reflejaba una parálisis operativa difícil de contener. Los directores deportivos locales, acostumbrados a dominar de forma dictatorial las clasificaciones generales y las narrativas de carrera mediante presupuestos infinitos y agresivas planificaciones basadas en la inteligencia artificial, no lograron asimilar como sus propios jefes de filas europeos. Habían roto filas para proteger al joven debutante mexicano en las entrevistas oficiales. La presión de las oficinas centrales y de los inversores comerciales era asfixiante, exigiendo medidas drásticas para frenar la alarmante devaluación de sus marcas en las transmisiones de televisión en directo mundiales, donde sus propios atletas de élite aparecían defendiendo abiertamente al bloque del UAE Team Emirates en un desafío directo a las directrices de los diarios locales. La prensa internacional, lejos de calmar la histeria colectiva de París, echó más leña al fuego con titulares implacables que daban por sepultada de forma definitiva la era del periodismo manipulador controlado desde un escritorio de oficina. Las portadas digitales de los diarios de referencia en el viejo continente abrieron con detallados análisis biomecánicos y gráficos interactivos que utilizaban los retazos de la telemetría oficial para certificar que las viejas alianzas del nacionalismo tradicional francés habían quedado totalmente obsoletas ante la irrupción de una fuerza de la naturaleza indomable y limpia. Con los patrocinadores globales exigiendo cabezas en los departamentos de estrategia mediática gala, los científicos de Big Data sumidos en la más absoluta confusión operativa, y los capos de la opinión tradicional asumiendo en un silencio sepulcral que carecían de las herramientas humanas para contener al fenómeno de Baja California, el Tour de Francia encaraba sus jornadas decisivas. El veredicto de la carretera había sido destructivo, las estrategias de la penumbra mediática habían sido pulverizadas por el pelotón y los algoritmos del boicot habían quedado completamente en ridículo ante los ojos del planeta entero.